El conocimiento ayuda a la humanidad. Cada día la ciencia y la tecnología llevan a nuevas formas de ver la vida y el futuro. Cada amanecer nos sorprende con algo nuevo para el hombre. Ecos de la ciencia, despertando curiosidad. Vamos a tratar de una noticia que realmente me ha llamado la atención para que miren cómo puede un país tan avanzado tener este tipo de errores. Se trata de la política cero COVID que está llevando adelante el gobierno de China. Ustedes saben, al momento se calcula, por cierto, esta noticia viene del programa del periódico New York Times, pero también ha sido tratada en los periódicos y medios de comunicación más importantes del planeta. Se calcula que más de 300 millones de personas están confinadas en 45 ciudades chinas. Se teme que la política de combate al coronavirus adquiera tintes al estilo Mao con efectos devastadores. Mucho antes de la política cero COVID en China, se aplicó una política similar llamada nada de gorriones. Les cuento, esta es pues historia y es historia verídica de lo que ocurrió a finales de los años 50 en China. Específicamente, en la primavera de 1958, el gobierno chino, al mando de Mao Zedong, movilizó a toda la nación para exterminar a los gorriones, que según él, en ese entonces el líder Mao Zedong, eran una plaga que destruía los cultivos. Por todo el país, la gente golpeaba sartenes y cazuelas, encendía petardos y agitaba banderas para impedir que estas aves aterrizaran a fin de provocar que se desplomaran muertas de cansancio. Se calcula que en unos cuantos meses fueron exterminados casi 2.000 millones de gorriones en todo el país. La casi extinción de los gorriones tuvo como consecuencia la llegada de plagas de insectos que acabaron con los cultivos y contribuyeron a la gran hambruna que causó la muerte de decenas de millones de chinos en los 3 años posteriores. Esto pasó entre 1958 y 1963 aproximadamente. Ahora, existe el temor en China de que la política cero COVID se haya convertido en otra campaña política al estilo de Mao Zedong, sustentada en la voluntad de una sola persona, el líder supremo del país, Xi Jinping, y que termine perjudicando a todos los chinos. Así como Mao y sus subalternos ignoraron el del rechazo de los científicos y los tecnócratas a su política contra los gorriones, Pekín ahora no ha escuchado, o el gobierno no ha escuchado las recomendaciones que le hacen los expertos y los científicos chinos de suspender su costosa estrategia y de aprender a coexistir con el virus, sobre todo con una variante que, aunque más contagiosa, es menos infecciosa. Por el contrario, el gobierno de Pekín insiste en seguir la misma táctica del año 2020 que se basa en llevar a cabo pruebas masivas, cuarentenas y confinamientos. Este planteamiento ha detenido la vida de cientos de millones de personas. Se han enviado a decenas de miles de individuos a campamentos provisionales de cuarentena y se les ha negado tratamiento médico a muchos pacientes que no tienen COVID. No están combatiendo la pandemia, están generando una catástrofe, escribió Seqin, un profesor de derecho que pues es chino, y en su artículo publicado en internet señala
del gran riesgo de continuar con esta política. Por supuesto, este artículo fue rápidamente eliminado del Internet en China. Al presidente de China le interesa mantener esta estrategia porque está buscando un tercer mandato en un importante congreso del Partido Comunista que se llevará a cabo más adelante este año. Pretende utilizar el éxito de China en el control del virus para demostrar que su modelo vertical de gobierno es mejor que el de las democracias liberales de Occidente. Esta enfermedad se ha politizado, según lo dijo una funcionaria del equipo para el control de las enfermedades en Shanghái, alguien que se quejó sobre la respuesta de la ciudad a la presente oleada. En una conversación telefónica, la funcionaria afirmó que había recomendado al gobierno que las personas asintomáticas o con síntomas leves hicieran cuarentena en sus propias casas y se concentrara en las campañas de vacunación, pero nadie le escuchó. A ustedes esto, o quizás las instituciones profesionales a las que pertenecen los chinos también están perdiendo la cabeza. Están indicando pues que el gobierno les está volviendo locos con esta política. Conforme se propaga la variante Omicron, cerca de 370 millones de personas están bajo confinamiento total o parcial en 45 ciudades desde el lunes, según los cálculos de los economistas en diferentes partes del mundo. Estas ciudades representan aproximadamente el 26% de la población china y el 40% de su producción económica. Advirtieron que se estaba acentuando el riesgo de una recesión al tiempo que los gobiernos locales optaban por aumentar de manera paulatina las medidas del control del virus. Ahora el gobierno está exhortando a los gobiernos locales a buscar un equilibrio entre el control de la pandemia y la producción económica, pero todos los que están en el sistema burocrático saben cuál es su prioridad y es la política de COVID-0. Después de que Shanghái confinó a sus 25 millones de residentes y paralizó a la mayoría de los servicios de entrega a domicilio a principios de abril, muchas personas, sin importar su situación socioeconómica, tuvieron problemas para abastecerse de alimentos. La peor pesadilla para muchos residentes de Shanghái es dar positivo y ser enviados a los sitios de cuarentena centralizados. Las condiciones en algunos de estos centros son tan deplorables que en las redes sociales les denominan campamentos para refugiados o campamentos de concentración. Mucha gente estuvo compartiendo recomendaciones y listas con cosas para llevar a la cuarentena. Antifaces, porque casi siempre es un lugar grande. En los centros, luces que están encendidas día y noche, como no se cuenta con duchas, empacar mucha ropa interior y desechable. Una cantidad cada vez mayor de personas están cuestionando si esta estrategia draconiana y costosa realmente es necesaria. El martes, las autoridades de salud de Shanghái reportaron más de 200,000 contagios desde el 1 de marzo, pero no ha habido ningún fallecimiento y solamente 9 personas con enfermedad grave. Por ende, se preguntan si realmente todos estos controles que el gobierno central está haciendo son realmente necesarios. Esta política, sin embargo, sigue contando con un fuerte respaldo de la población. Muchas personas decían en las redes sociales que en Shanghái no fueron lo suficientemente estrictos con las cuarentenas y los confinamientos. Un inversionista de capital de riesgo publicó que no invertiría en empresas emergentes que no respalden esa política. Esto no es sorprendente debido a que está restringido el acceso de información y no existen herramientas de rendición de cuentas de las autoridades. Por lo general, la enorme mayoría de chinos apoyan todo lo que el gobierno decide. Los científicos, por otro lado, en las sugerencias que hacen al gobierno de manera interna,
no han sido escuchados. Ellos temen una mayor catástrofe que podría ocurrir en el futuro, en donde al no convivir con el virus, al no tener la suficiente relación con el virus, la población china podría terminar altamente vulnerable para las siguientes cepas que podrían aparecer en los próximos años. Entonces, mis amigos, mire, ¿cómo es que China, siendo un país tan avanzado, el segundo más importante de este planeta, con mucha tecnología y mucho avance en la ciencia médica y en la ciencia de salud en general, puede cometer este tipo de errores? Y pues, en parte se debe a la forma de gobierno que tiene, una autocracia que está dirigida por una sola persona, y esta persona que pues tiene en sí objetivos políticos puede llevar a continuar con políticas que los científicos no están sugiriendo y que podrían luego causar catástrofes aún mayores.